El día de hoy nos tenemos una conferencia magistral. Tenemos a la doctora Carlota Pérez, quien aceptó primero que pudiéramos postular su nombre para este auditorio. Y bueno, pues para la comunidad de Ciecas es muy importante el trabajo que ella ha realizado junto con varios de los teóricos de la innovación. Y le agradecemos ante todo que haya aceptado dar esta conferencia magistral. Es muy emblemático que, bueno, que ahorita que le estamos cambiando el nombre, la doctora nos dé una conferencia y bueno, pues esto ya se queda para la posteridad en el CIECAS. Doctora, otra vez, muchísimas gracias por aceptar dar la conferencia y bueno, para nosotros es un honor es contar con usted. Bueno, el honor es mío. Eso de que ustedes hayan decidido darle mi nombre al auditorio es realmente una honra muy grande, se los agradezco mucho y espero serles suficientemente útil como para justificar ese regalo que me han dado. Bueno, ah, les voy a hablar hoy de cómo veo una triple ventana de oportunidad para el desarrollo en el cambiante contexto global. Les advierto que lo que les voy a explicar no está ocurriendo suficientemente todavía. Yo estoy viendo las tendencias y identificando hacia dónde podríamos nosotros orientar el desarrollo. Entonces, lo importante es que con las ventanas del desarrollo, las oportunidades que se presentan, que las veamos antes de que ya sea demasiado tarde. Tenemos que anticiparnos y yo lo que voy a tratar de hacer es precisamente presentarles esa anticipación. Una triple ventana de oportunidad para el desarrollo en el cambiante contexto global, es decir, realmente mirando todo el contexto, las tensiones geopolíticas, lo que está pasando en este momento, incluso el populismo, cosa muy típica en los periodos en que justo estamos a punto de pasar de las épocas más difíciles del cambio tecnológico a las épocas donde tenemos lo que se ha llamado una época dorada, como la Belle Époque, como la época dorada después de la Segunda Guerra Mundial. Podría ser que estemos moviéndonos hacia una época dorada y eso va a incluir casi inevitablemente el desarrollo del sur, cosa que en este momento parece casi imposible. Aunque el progreso tecnológico en el capitalismo parece continuo, en verdad ocurre por sucesivas revoluciones tecnológicas. Más o menos 50, 60 años, esta ha sido una de las más largas. Creo que puede ser que esta dure como 80. Cada revolución al inicio trae tiempos difíciles de destrucción creadora, como las llamó Schumpeter, desigualdad, crisis y populismo, antes de dar el salto a una época dorada que eleva nuevas capas sociales a la prosperidad. Y el proceso cambia las oportunidades y las posiciones relativas de los distintos países. Las ventanas de oportunidad son un blanco móvil, dependiente del estadio en el proceso de difusión de cada revolución tecnológica. Unas permiten lograr avances significativos, como la que aprovechó América Latina con la sustitución de importaciones. Con otras se puede dar un salto al desarrollo, como la que aprovecharon los 4 tigres asiáticos. Y hay también unas que permiten avanzar hacia la primera fila mundial, como las que usaron Estados Unidos y Alemania en la Tercera Revolución, que fue desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, desafiando a Gran Bretaña. O más recientemente Japón y China en la Revolución actual, desafiando a Estados Unidos. Las batallas por la primera fila son juegos suma cero que pueden llevar a la guerra. Las otras son juegos de beneficio mutuo, juegos ganar-ganar. Reconocer y jugar el juego correcto es crucial para el éxito. La charla va a comprender las siguientes partes. Empecemos por comprender algunas ventanas y avances anteriores, porque eso nos permite
qué es lo que es una ventana de oportunidad, qué es lo que se logra con una ventana de oportunidad. Luego miraremos la geopolítica y lo que considero la triple oportunidad actual, que está compuesta por el ensamblaje circular de bienes de consumo con alto empleo en ambos lados, diciendo sur y norte, el procesamiento de recursos naturales y la ecologización de la cadena de valor. Los recursos naturales, especialmente su procesamiento, es muy energointensivo. Luego, aprovechar la Internet, no solamente globalización, sino también localización. Eso les explicaré más adelante. Y por último, las 5 condiciones para un salto exitoso hacia adelante. Comencemos entonces por la sustitución de importaciones en América Latina de los años 50 a los 80, que resultó la década perdida. Eso fue un juego de beneficio mutuo con el norte. No un salto completo al desarrollo, pero sí un avance significativo que redujo la pobreza, multiplicó la infraestructura y capacitó a amplias capas de la población. ¿Cómo funcionó el modelo de sustitución de importaciones? En primer lugar, como les decía, es un juego de suma positiva donde estaban nuestros estados del sur interesados en promover el desarrollo y las industrias maduras del norte enfrentando mercados saturados. Por eso fue un juego de suma positiva, porque lograr ampliar los mercados del sur fue una gran solución para las empresas del norte. Entonces, nosotros en América Latina teníamos producción de materias primas de exportación y con eso teníamos divisas, impuestos, etcétera. Con eso se pudo financiar los precios y créditos subsidiados, la protección arancelaria y otras ventajas que se le dieron a esas industrias que en lugar de exportar productos, exportaban partes y piezas, inversiones, personal y también traían o vendían tecnología. Eso llevó a una creciente capacidad industrial de ensamblaje final, solamente ensamblaje final de bienes de consumo, y el fortalecimiento de la agroindustria local, produciendo muchas veces productos enlatados, embotellados, etcétera, diseñados por el norte, con las marcas del norte, etcétera. Y esto era todo protegido por subsidios y por aranceles. Eso llevó a una enorme activación de la demanda de personal gerencial, cuello blanco, obreros con y sin especialización, etcétera, pero además de insumos y servicios muy importantes, infraestructura física y técnica, desarrollo de la banca y el comercio, construcción, vías y edificios, transporte, puertos y aeropuertos, cemento, papel, cartón, electricidad, comunicaciones, etcétera. Claro que había países que ya tenían un cierto avance, especialmente los más grandes como México, Argentina, Brasil, pero todos, hasta los más pequeños, lograron avanzar en todo esto, justificado por esta producción que no era realmente todo el proceso de producción, era solo el final, pero era solo el final de muchos y muchos y muchos productos. Entonces eso generaba mucho empleo, requería mucho personal y requería toda la infraestructura alrededor de esa producción. Al mismo tiempo, el Estado montaba sistemas masivos, gratuitos o subsidiados de educación, salud y servicios públicos. Y todo eso creaba crecimiento del empleo y de la demanda de bienes de consumo. Después de un momento se quedó como que ya no había más que hacer. Entonces avanzamos hacia la producción de partes y piezas. Entonces comprábamos la tecnología y hubo nuevas fases de desarrollo agrícola, nuevas fases de pequeñas y medianas empresas que producían los insumos y el consumo para insumos para estas industrias y también para el consumo final, que a su vez entonces requerían más personal y más insumos y servicios. O sea que hubo una dinamización muy fuerte de la economía. Y para ello fueron entrenados millares de empleados públicos
para que pudieran manejar el modelo. Eso fue o en Chile, en un instituto montado por CEPAL, o incluso con gente viniendo a los países para entrenar, porque no era nada fácil manejar este modelo, porque requería definir cuáles deberían ser los aranceles, cuáles son las industrias protegidas, cuáles son las que van a generar más empleo, qué es lo que vamos a promover. O sea, no era tan fácil. Y había que publicar un anuario de lo que se estaba importando, de tal forma que los empresarios pudieran ver qué podría ser interesante para ellos agregar, y así fue subiendo la cantidad de productos y la cantidad de empleo asociado a ellos. Con la ICI, América Latina estuvo entre las regiones de mayor crecimiento y mayor aumento de la productividad hasta la década perdida de los 80. Miren ustedes el aumento de la productividad promedio entre el 50 y el 80. Los 4 tigres de Asia, Europa Occidental y Latinoamérica. Éramos los más. El norte de África estaba más o menos allí, incluso la Europa Oriental, menos África del Sur, y así bajábamos en aumento de productividad y estábamos allá arriba. ¿Dónde estamos ahora? Aquí abajo, en el foso. Somos los que menos aumento de la productividad tenemos, mientras que por supuesto China se está yendo, la India, etcétera, pero los otros tampoco están demasiado bien. Estamos en una época difícil donde aunque las nuevas tecnologías se están difundiendo, el conjunto de la economía está muy desigual y hay enorme productividad, enormes inversiones en unas áreas y en las otras no tanto. Pero aunque no pudimos aprovechar la instalación de la revolución informática, no debemos desconocer nuestro éxito anterior. Los países latinoamericanos lograron grandes avances a pesar de que muchos insisten en negarlos. El PIB creció en promedio a 6% anual. Estoy hablando del promedio incluyendo a Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, todos los países grandes y pequeños. Ese fue el promedio. Muchos estaban en 10%. Y la productividad creció a casi 4%, como acabamos de ver. La clase media educada aumentó significativamente. Se formó una amplia capa de clase trabajadora. Se estableció una infraestructura moderna y se desarrolló una capa empresarial importante que ganó experiencia. Pero como los contratos prohibían tanto la exportación como la innovación y la competencia fue desalentada para favorecer el empleo, no eran muy competitivos la mayoría de nuestros empresarios y por eso tuvimos el problema de que ese éxito protegido fue inadecuado para la globalización competitiva. Pero ahora podemos aprovechar la reglobalización y ya veremos más adelante en qué consiste. Miremos ahora el salto asiático con la globalización. Fue un proceso de aprendizaje interno protegido, porque ellos sí protegían internamente, pero las exportaciones sí eran competitivas y el impulso del aprendizaje interno era para poder exportar competitivamente. Eso fue desde los años 60 hasta comienzos de los 90. Corea del Sur y Taiwán se valieron de una doble oportunidad tecnológica y de una oportunidad geopolítica. La Guerra Fría y Vietnam, ellos estaban en el corazón de donde estaba la guerra caliente de Vietnam y al lado de China, que era parte de la Guerra Fría. Nosotros estábamos de este lado y no había tanto interés en que nosotros nos desarrolláramos como vitrina, como fue el caso. Entonces, ellos pudieron hacerlo con ayuda para que hicieran eso, que pudieran ser competitivos y avanzaran. Por supuesto que lo que hicieron, que el mérito de los gobiernos que lograron hacer eso y de la gente en Corea del Sur y Taiwán es enorme y dieron un salto al desarrollo. Hoy en día son países completamente desarrollados. Y las ciudades-estado de Hong Kong y Singapur también las aprovecharon valorizando su ubicación portuaria y los requerimientos financieros de la época. Así que las ventanas de oportunidad son muy variadas. Algunas son estrechas, otras amplias, algunas son simples, otras dobles, incluso triples. Algunas permiten dar pasos adelante, otras dar un salto completo al desarrollo e incluso adelantarse a la primera fila. Pero no hay fases o etapas fijas. Cada oportunidad es única
y también lo es la manera específica de aprovecharla en función del contexto de cada país. Lo importante es reconocerlas a tiempo y utilizarlas. Miremos la geopolítica y la triple oportunidad actual. Hoy, el sur global tiene o va a tener acceso a una triple oportunidad: la reglobalización por razones geopolíticas, la transición verde y el acceso a las tecnologías digitales. Tenemos que reconocer la triple oportunidad y diseñar un conjunto adecuado de políticas e instituciones para aprovecharla. Entendemos cómo es esto de la reglobalización. El patrón actual de globalización cambiará inexorablemente por los efectos visibles del calentamiento global, por el aumento del costo de riesgos y externalidades, por las tensiones geopolíticas y por la inseguridad de suministro. Está ocurriendo un cambio radical en las ventajas relativas y en el costo de producción, transporte y distribución de los bienes tangibles. Obviamente, la tecnología digital ha cambiado radicalmente el costo y la productividad de los bienes intangibles. Pero es que está ocurriendo también un cambio en las ventajas relativas en los bienes tangibles. Todo ello en el contexto de crecientes tensiones entre Occidente y China. Va a ocurrir y está empezando a ocurrir un cambio en las políticas gubernamentales, en algunos casos un poquito excesivo, y un cambio en las estrategias empresariales, porque incluso muchas de las empresas que se fueron a China están tratando de salirse. Hay una cantidad de cambios necesarios en las empresas, especialmente aquellas que tienen que ver con los bienes de consumo, pero también las de procesamiento, como veremos más adelante. Todo ello está conduciendo a una reespecialización geográfica y conducirá a la reubicación masiva de la producción física en redes locales, regionales y globales óptimas. Occidente no puede recuperar las industrias ensambladoras de bienes de consumo, serían muy caros aún con robótica. China ya alcanzó la madurez en esas industrias y necesita elevarse en la cadena de valor, producir cosas más valiosas, no bienes de consumo ensamblados. Y en cuanto a tecnología de punta, bienes de capital, infraestructura e intangibles, ambos campos están compitiendo por los mismos mercados limitados. Es inevitable que haya exceso de producción y por eso está todo este problema de los aranceles y la lucha entre China y Occidente y dentro del mismo Occidente. O sea, el problema de los mercados cada vez está más restringido, más, más peligroso ese enfrentamiento tratando de usar los mercados del otro. Y eso es en acero, eso es en todo, en materiales y en automóviles eléctricos, etcétera. Es en todo, es en cada una de las áreas donde Occidente tiene hoy en día ventaja, está enfrentada en un mercado suma cero. La mejor y única solución para todos es friendshoring y el pleno desarrollo global. Solo el crecimiento del sur global puede crear la demanda dinámica necesaria para ambos campos del norte, evitando la guerra comercial y la guerra armada, que ciertamente es un riesgo. Para explicarles un poco, demanda dinámica es aquella que crece no solo en cantidad, como diría Keynes, la demanda agregada, sino en calidad. ¿Quién compra qué? En el periodo de producción en masa, lo que fue posible a través del estado del bienestar fue lograr que los mismos obreros que estaban produciendo la línea de producción en masa fueron los que consumieron los productos. Entonces, los salarios se elevaban con la productividad de tal forma que hubiera suficiente demanda. Y eso fue lo que generó la época dorada de la posguerra. El hecho de que la masa de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores cuello azul,
eran consumidores plenos, tenían su casa, tenían aparatos eléctricos y tenían un automóvil en la puerta, gracias a la suburbanización, que también fue gracias al automóvil, que también estaba asociado a la línea de ensamblaje, que fue el gran invento de Ford, que fue lo que inició esa revolución tecnológica. Entonces, esa demanda dinámica necesaria solo la puede dar el sur global, porque ahora no es para bienes de consumo, ahora la demanda necesaria es para bienes de alta tecnología. Y esos son los que no alcanzan los mercados del norte. Y claro, cualquier desarrollo significa necesitar bienes de capital. Y la transición verde significa necesitar bienes de capital para el cambio energético y así sucesivamente. Y claro, todas las cosas intangibles que no son necesariamente bienes de capital son aquellas cosas que necesitan más y más demanda. Todo dependerá entonces de cada país en desarrollo. Hay que aprender a negociar con ambas partes y aprovechar la oportunidad. Así, la triple oportunidad cubre todo el espectro. La reglobalización abre posibilidades en industrias de ensamblaje. La transición verde las abre en recursos naturales e industrias de procesamiento, luego les explicaré. Las tecnologías digitales las abren en servicios e innovación en todos los sectores. Al mismo tiempo, Internet hace posible industrializar cada rincón del territorio. Nunca hemos tenido una oportunidad tan amplia. El desafío es enorme, pero el éxito es posible. La reglobalización hacia el pleno desarrollo mundial será de ahora en adelante un juego ganar-ganar entre el norte y el sur, en el contexto de la competencia Occidente-China. El norte ganará con nuevos mercados dinámicos e importaciones a precios relativos ventajosos, y también con la reducción de las migraciones desesperadas, que es uno de los problemas más grandes que tienen ahora y es una de las fuentes del populismo actual. Miremos entonces cómo sería el ensamblaje circular de bienes de consumo con alto empleo. La producción de bienes de consumo es intensiva en materiales y también en empleo. Por eso es tan efectiva en reducir la pobreza. China rejuveneció la producción en masa ya madura y poco rentable, reduciendo drásticamente los precios. O sea, Occidente había llegado a un punto en que ya no podía aumentar la productividad ni podía aumentar los mercados. Por lo tanto, estaba trancada. Entonces, pudo mandar toda esa producción a China, la gran mayoría. Una parte fue a otras partes, pero esencialmente se fue a China. Y los precios bajaron enormemente. Pero con ello también se revitalizó la cultura del desperdicio, porque no ha cambiado nada. Seguimos en ese mismo producir más y más, y los productos que tardan 5 años y hay que botarlos. Entonces, esa cultura, en el marco de la transición verde necesaria, pues es un problema. Pero bueno, podríamos continuar como de costumbre, simplemente trasladando la producción del norte al sur y siguiendo en el mundo de la obsolescencia planificada y el consumo excesivo de materias primas. Y eso es lo que ha empezado a ocurrir. Claro, en México en particular ya hay más cosas viniendo a México desde China y desde todas partes, porque tienen cerca el mercado, el más importante mercado del mundo, con todas las dificultades que Trump está creando. Pero ¿acaso sería posible lograr el empleo, así como el acceso de bienes durables a precios accesibles para todos, sin el daño ambiental? Con las tecnologías digitales sería posible pasar a un modelo de alquiler y mantenimiento con bienes durables, realmente durables, que hoy en día con las tecnologías existentes podrían durar 60, 70, hasta 100 años los productos, y así entonces sería posible que todo el mundo tuviera refrigeradora y no solamente una capa media pudiente. Con eso se podría convertir la reglobalización del ensamblaje en un juego múltiple ganar-ganar entre el norte y el sur, entre la empresa y la sociedad, y entre la humanidad y el planeta.
¿Cómo funcionaría una cadena global circular de producción de bienes de consumo para alquiler con alto empleo, acceso posible para todos y pleno reciclaje? Bueno, estos son sueños, pero no es imposible, porque ya al norte no le interesa, ellos no son los que lo producen. Es perfectamente posible y Europa ha empezado un poco prohibir que, o sea, obligar a que los que vendieron los productos estos de alto consumo de materiales tengan que reciclarlos, tengan que recibir al fin de la vida. Entonces ya con eso, si eso se multiplica, sería posible hacer más rentable alquilar que vender. Inicialmente, ¿cómo funcionaría en el norte global? Ellos harían el diseño, la tecnología y la inversión, aunque a la larga podría el sur tomar esos tres roles. La transferencia tecnológica, incluyendo un sistema de diagnóstico en la web, de tal forma que los productos se les pueda hacer mantenimiento, averiguando qué problema tienen con un sistema que lo permita hacer automáticamente. Y software para imprimir los repuestos en 3D, en 3D printing. En el sur global, extracción de materiales, procesamiento de materiales, producción de piezas, ensamblaje y transporte. Tanto en el norte como en el sur, distribución, publicidad, alquiler, instalación, mantenimiento, todos de alto empleo. Y el desmontaje al final de la vida útil y el reciclaje de materiales hecho por los dos. Que si el norte no lo hace, no hay ningún problema en que un país tenga empresas de mantenimiento locales y se empieza mostrando las posibilidades. Occidente y China pasarían a competir por influencia y mercados en un proceso de friendshoring, buscando amigos a través de la inversión y el intercambio de tecnologías y de productos, mientras en el sur habría competencia en calidad, precios y cuidado ambiental. Y también un intenso aprendizaje de diseño y tecnología, de tal forma que se pueda reemplazar al norte, como hicieron los coreanos, hicieron los taiwaneses en la época en que ellos convirtieron los productos importados, las tecnologías importadas, las mejoraron y las mejoraron muchísimo y se convirtieron ellos mismos en los productores y en los diseñadores. El segundo, procesamiento de recursos naturales y ecologización de la cadena de valor. Bueno, las demandas de la transición verde están cambiando las ventajas comparativas hacia el procesamiento. América Latina cuenta con una dotación significativa de recursos naturales y abundantes fuentes de energía renovable para procesos energointensivos. También posee experiencia previa en industrias de procesamiento, agroindustria, cerveza, papel, cemento, químicos, biología, metalurgia, etc. Muy interesante observar que mientras que en ensamblaje de piezas no adquiríamos mucha capacidad tecnológica, en todas estas industrias sí se adquirió capacidad, además de que ya se tenía en muchos casos. Por tanto, existen condiciones para abordar la producción y el procesamiento de materiales de manera sostenible in situ, es decir, al lado de la mina con energía solar o energía eólica transformada a lo mejor a hidrógeno, es decir, hay que resolver todos esos problemas o poner en baterías, todo depende de cómo avancen las tecnologías verdes en el mundo. Pero sería posible al lado de la mina tener el procesamiento en estas cosas que son tan energointensivas. Reducir la huella de carbono de la cadena de valor de los recursos naturales, contando con la amplia disponibilidad de energía renovable. Para la extracción, uso de energías verdes, uso de las tecnologías de informática y comunicaciones para optimización y trazabilidad. Además, servicios técnicos digitales. Muchas cosas están ya pasando en las industrias mineras de América Latina. En Chile hay mucha innovación y en varios otros países también. Luego, cada uno de los procesos de transformación habría condiciones para una reducción significativa de la huella de carbono en todos esos procesos que son intensivos en energía.
Luego, la posibilidad de atraer alianzas con productores e inversionistas extranjeros, que obvio, al principio va a ser en muchos casos los inversionistas extranjeros asociados a la minería y aquellos con quienes ellos están conectados que hacen el procesamiento. Y potencial de asistencia por computadora y con inteligencia artificial para innovar en materiales especiales para el usuario final. Esa es una de las cosas que pienso que América Latina puede hacer a la larga y es muy probable que la próxima revolución tecnológica sea de materiales, de biotecnología, de todas las cosas que son ir más profundamente en el dominio positivo de la naturaleza. Y el transporte, una reducción drástica de la cantidad de material a transportar. Gabriel Palma, un economista chileno, siempre dice que Chile exporta a China 7 barcos, de los cuales 6 llevan tierra, 1 lleva cobre, porque esa es la verdad. Entonces, si se puede mandar hasta el productor final con buques asistidos por vela y sol, se reduce la cantidad de transporte, se reduce además hasta el productor final, el usuario final y no el procesador, o sea que también se ahorra otro viaje, además de ahorrar cantidad. Desde el punto de vista de la reducción de huella de carbono, esto sería espectacular. Ello significa que los costos y ventajas relativas se desplazarán cada vez más a favor del sur a medida que el cambio climático lleve al norte a imponer condiciones sobre el consumo de energía fósil y, por tanto, sobre productos e importaciones con alta huella de carbono. Ya Europa pasó una ley donde castiga con aranceles la alta huella de carbono en procesamiento de materiales, en acero o lo que las cosas más importantes. Una estrategia sistémica basada en los recursos naturales debe, sin embargo, abarcar toda la red, desde bienes de capital y servicios hasta empaque y despacho. O sea, no vamos a hacer como con la sustitución de importaciones, dejar hacer solo el final. Tenemos que tomarnos en serio alrededor de la producción sustentable de recursos naturales, invertir en innovación, en inversión, en equipos, insumos y luego en los diversos procesos y en empaque, marcas, etcétera, transporte, mercadeo, distribución. Y eso incluye que nuestras frutas puedan llegar al norte durando. Hay muchas frutas deliciosas que no llegan porque solo van las que duran mucho. Tenemos que elevar la duración de nuestras mejores frutas y así sucesivamente, pero por supuesto también de los materiales. Y la infraestructura técnica, equipamiento, insumos, servicios y más de ingeniería para apoyar eso y hacer de eso tener interacciones de todos los integrantes de la red en un sistema de aprendizaje e innovación público-privado. Por último, aprovechar la Internet, globalización y localización. La comprensión usual de la Internet se limita a la globalización. Pero el hecho de que cada porción del territorio puede estar conectada con todo el planeta y utilizar energía renovable local significa que también existe la posibilidad de localización. La Internet por satélite se va a convertir en lo normal. Y ello abre una oportunidad para convertir cada gran proyecto minero o agrícola en un proyecto de desarrollo territorial. E incluso si no hay proyecto minero o agrícola, pueden haber proyectos locales de todos modos, fortaleciendo las capacidades y el poder de formulación de políticas de los gobiernos municipales y estadales. Ahora es posible lograr 2 objetivos distintos y complementarios: empleo y bienestar para todos y crecimiento económico sostenible y posicionamiento global, mediante el establecimiento de una estrategia dual urbano-rural de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con diferentes instituciones y políticas para abordar cada una de ellas. Un modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento e innovación sustentables sería así. Tendríamos a los sectores remolque del crecimiento, redes productivas sustentables constantemente modernizadas, con tecnologías competitivas y sustentables para los mercados globales. Luego, economías globales
locales especializadas e interconectadas, logrando el desarrollo diferenciado de cada porción del territorio basado en la vocación productiva local identificada o promovida para el mercado interno o para la exportación y apoyado en acceso pleno a Internet. El objetivo de los primeros es crecimiento y generación de divisas, pero el objetivo de este desarrollo sería elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales, porque también en las ciudades hay que ver qué se hace con estas grandes aglomeraciones de gente buscando trabajo, donde ocurren muchas cosas duras. Y el Estado, promotor, activo financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales con políticas diferenciadas para los diferentes sectores, capital humano, fondos, infraestructura física y técnica. Pero una estrategia dual requiere un marco institucional también dual, con instituciones separadas, no un ministerio de industria solamente, hay que separarlo para los sectores competitivos a nivel global que requieren un tipo de apoyo, incluso capacidad negociadora internacional, conocimiento profundo, y para el desarrollo territorial desde la base, donde se requiere apoyo directo a los productores, muchas veces con conocimiento y financiamiento, muchas cosas que hay que hacer porque hay que empezar en muchos casos casi desde cero, con diferentes competencias y diferente tipo de personal, con distintas formas de colaboración público-privada y fortaleciendo las regiones y localidades política y económicamente. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo de abajo hacia arriba del modelo dual? Aprovechamiento pleno de los recursos naturales en todo el territorio, mejora del nivel de vida en zonas rurales, reducción del flujo hacia las ciudades y el hacinamiento, reducción de la economía informal, que también podría transformarse, como les acabo de decir, rescate de valores culturales y comunitarios locales, fomento del emprendimiento, aumento del atractivo del trabajo remoto, gente que se mudaría de la ciudad al campo para trabajar desde allí, especialmente cerca de grandes proyectos y zonas turísticas. La Internet hace posible superar el aislamiento geográfico y reducir la brecha urbano-rural. Y aprovechar la oportunidad requiere un marco institucional apropiado y un enorme esfuerzo educativo y de apoyo. ¿Cuáles son las 5 condiciones para un salto exitoso hacia adelante? Una oportunidad tecnológica, una oportunidad geopolítica, un consenso entre las élites locales, voluntario o impuesto, porque muchas veces ha sido bajo dictadura, una fuente de financiamiento fiable y suficiente, y un liderazgo claro y un sector público competente. Esto significa mucho entrenamiento. La sustitución de importaciones requirió millares de personas entrenadas. Ahora el esfuerzo tiene que ser mayor. El contexto político puede ser muy variado: democracias, dictaduras, monarquías parlamentarias, colonias de asentamiento, países ocupados tras la guerra o híbridos. Hay de todo. Ha habido de todo históricamente. Pero el liderazgo, el rumbo y el consenso tienen que ser fuertes. Y cada vez que las condiciones y las oportunidades cambian, también deben cambiar las políticas, reconociendo y abandonando lo obsoleto y lo que supone una desventaja. Tenemos muchas cosas que cambiar. Para empezar, los ministerios no se comunican. Necesitamos incluso pensar en términos de estrategias tecnológicas y no de solo estrategias de desarrollo vista en qué producimos, sino cómo avanzamos tecnológicamente, mientras se aprovecha el aprendizaje acumulado para construir sobre él, porque tenemos muchas capacidades, pero hay que ponerlas sobre las posibilidades, sobre las ventanas de oportunidad, y sin dejar de prepararse para la próxima revolución y la próxima oportunidad, que muy probablemente será basada en biotecnología, nanotecnología y nuevos materiales, apoyándose en inteligencia artificial. Todo esto hay que ir haciéndolo en el área de ciencia y tecnología, pero también emprendimiento, favoreciendo, apoyando los emprendimientos en esas áreas
que además pueden estar conectadas, porque muchas cosas en biotecnología y nanotecnología, o sea, con biotecnología se puede hacer minería de desechos, con nanotecnología o sea, son capacidades que se pueden conectar a las actividades que el país esté haciendo, elevando la productividad de los productos finales, pero también acumulando capacidades para la próxima revolución, que cuando llegue no nos agarre desprevenidos. ¿El mercado o el Estado? La pregunta se ha vuelto irrelevante. La respuesta es ambos en interacción fructífera. Las tensiones entre China y Occidente están abriendo una nueva era. La obsesión por el libre mercado está dando paso a políticas estatales proactivas, algunas un poco locas. La reglobalización desplaza los intereses de todos los países avanzados hacia el sur. Las TIC multiplican el potencial innovador de todos y el imperativo verde sustituirá al cambio en los métodos y sitios de producción. Es tiempo de abandonar el pesimismo histórico y de involucrarnos en innovaciones institucionales y en la creación de visiones compartidas. Aprovechar la triple oportunidad es un reto extraordinario que esta generación no puede desperdiciar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carlota Pérez. Ha sido pues no sé qué opinan no quiero hacer la calificativa, vamos a escuchar primero sus comentarios del auditorio. A quienes nos están escuchando en línea, si tienen algunas preguntas, lo pudieran mandar ahí en el chat y voy a dar paso a las preguntas en el auditorio. ¿Quiere preguntar? Muchas gracias, doctora Carlota Pérez, por su participación. Estamos nosotros muy honrados de que nuestro auditorio lleve su nombre. Me parece que es una académica, una investigadora brillante y evidentemente eso es un estímulo muy importante para el trabajo que realizamos aquí en nuestro centro de investigaciones. Todo el contexto que nos ha dado ciertamente es para abrirnos a un optimismo en el sentido de que en el corto plazo, quizá mediano plazo, podemos ver transformaciones relevantes que lleven a cambiar, a mejorar la condición del sur global. En este caso, y estando desde México, donde parecería que en lugar de escuchar esas tendencias e inscribirnos en procesos de fortalecimiento institucional que nos permitiesen aprovechar todas esas ventajas de localización que tenemos, pues parecería que estamos haciendo lo contrario. Me gustaría escuchar su opinión sobre la perspectiva que pueda tener en relación con nuestro país, con México, y en ese sentido, tal vez pidiéndole demasiado, pudiera algunas recomendaciones, en este caso, para las políticas de nuestro país. Muchas gracias. Y nuevamente le digo la felicitación y usted se siente honrada, nosotros también nos sentimos honrados, muy honrados de que nuestro auditorio lleve su nombre. Gracias. Muchísimas gracias por eso, pero me temo que yo no me atrevo a decir qué deben hacer los mexicanos. Yo les pinto el panorama mundial y lo que yo veo como solución, porque o vamos a la guerra y al desastre, la guerra comercial o algo así, o se encuentra este tipo de solución. Entonces, por supuesto que México tiene una posición súper privilegiada. México está al lado de Estados Unidos, tiene por supuesto todo tipo de problemas con estas nuevas políticas que dificultan lo que hasta ahora se venía haciendo, pero ciertamente China tiene la esperanza de que México le va a servir de puente para llegar al mercado norteamericano y los europeos también y los americanos eventualmente entenderán también. Pero el asunto es que cada país tiene que descubrir en su realidad cuáles son de estas oportunidades las que mejor le cuadra a cada parte del territorio. Porque esa es una de las cosas. O sea, yo entiendo que México durante todo el periodo de sustitución de importaciones fue convirtiéndose un poco
primero en sustitución y luego en las zonas de procesamiento para la exportación, que no muchos otros países tenían. O sea, mientras más al sur se iba, menos había esta posibilidad de tener las zonas que ustedes tuvieron en el norte. Entonces, la historia industrial de México es distinta. Además, ustedes tienen un avance, la industria del cemento es antiquísima, ustedes tienen industrias de procesamiento desde hace mucho tiempo, la cerveza famosísima. O sea, si ustedes toman lo que yo les acabo de presentar y se lo montan encima de la historia industrial de México y a los sitios donde no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco, van a poder empezar a imaginar lo que podría ser un esfuerzo grande para aprovechar esas oportunidades en México. Mi conocimiento de México me temo que no me permite decirles nada en particular, pero lo que sí creo es que si entienden lo que les estoy diciendo y trabajan con el sector privado, porque una de las cosas que nosotros tenemos dificultades los académicos en comunicarnos con el sector privado. Yo les voy a contar una cosa que es muy importante. Ustedes saben que durante mucho tiempo, y no sé si todavía estamos usando ese término, se decía que no había puente entre el sector académico innovador y el sector privado. Y entonces se decía que el sector privado era una gente que lo que quería era dinero, que no querían innovar, que no les interesaba la tecnología, que solo les interesaba. Bueno, ¿saben qué? Que los contratos decían, usted no puede cambiar el proceso, usted no puede cambiar el producto, usted no puede cambiar la marca, usted no puede cambiar nada. Entonces, claro, le llegaban los académicos con unas innovaciones que no se podían aplicar. Y además, el gobierno, los gobiernos en general, y yo supongo que México también, trataban de que se produjeran más cosas y no que se produjeran mejores cosas. Y es más, nuestros salarios eran relativamente altos porque con la protección, el costo de la producción de la mayoría de esos productos de producción en masa, de los productos que estábamos ensamblando e incluso de los de procesamiento, como tenían protección y estaban funcionando generalmente, quizá no en México, porque ustedes son un país mucho más grande, pero en la mayoría de los países pequeños, 20, 30, 40% de capacidad ociosa, 50% de capacidad ociosa, era súper común y más también. Entonces, el problema era que las políticas estaban orientadas a que hubiera más empleo, a que la gente pudiera adquirir, o sea, que en realidad los precios y los salarios se acercaban para que la gente pudiera adquirir los productos y la moneda se controlaba que fuera barata, de tal forma que eso creó una situación que hacía que los empresarios podían ganar muy fácilmente mucho dinero sin ser particularmente innovadores. Es más, casi que prohibiéndoles, porque no podían exportar tampoco, excepto en este caso, como tenían ustedes al norte, que era eran empresas que estaban destinadas a la exportación. Mientras que la mayoría de las industrias que se montaron en sustitución de importaciones no eran para la exportación, eran para el consumo interno. Entonces, no había competencia y por lo tanto tampoco había interés en la innovación. Eso hay que cambiarlo radicalmente porque ahora sí hay que innovar. Y ahora no son los contratos ya no son así. Es más, es muy probable que les interese a los extranjeros que colaborarán cuando vayan moviendo el tal friendshoring, colaborarán con los locales y van a necesitar el apoyo académico, van a necesitar el apoyo de los que tienen capacidad ingenieril y capacidad de innovación. Entonces, estamos en otro mundo, pero no hemos cambiado las instituciones todavía. Claro, algunas cosas que se hacían antes, obviamente nos quitaron el derecho a tener protección, nos hicieron una cantidad de cosas por la deuda, el IMF, el Fondo Monetario, digamos que las políticas
del norte hacia el sur fueron prácticamente para destruir lo que habíamos montado antes. Y llevamos casi 40 años de retraso, de no poder avanzar porque estábamos todavía con el modelo viejo. Entonces, vamos a repensar, vamos a ver el mundo de otra manera y vamos a mirar nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras insuficiencias y elevar nuestras capacidades. Hoy en día, la gente que estudia innovación debería estudiar innovación institucional. Nosotros tenemos la tendencia a creer que la innovación es solo empresarial. No, la innovación tecnológica es también organizacional y además es institucional. Nosotros tenemos que aprender cómo se hace para que el gobierno pueda innovar, cambiar las instituciones, mejorar sus políticas, mejorar la reglamentación, hacer más rentable que se haga un producto sustentable que un producto no sustentable, hacer más rentable ser innovativo que no ser innovativo, pero esas cosas requieren innovaciones, hacer más creativo el personal, en lugar de ser toda la regla, el papelito, usted hace lo mismo todos los días, sigue la regla, no. Hay que buscar la manera de que el personal del Estado sea innovador, innovador en lo que hace, innovador en cómo se relaciona con el mundo exterior, tanto cuando brinda servicios como cuando rige y organiza y regula el sector privado productor. Aquí tengo unas preguntas en... Muchas gracias. ¿Cómo conciliar las nuevas tecnologías que usan ahí con la visión verde? No hay ningún problema. La inteligencia, claro, hay dos problemas. Uno es la inteligencia artificial como usuario de energía. Entonces, bueno, es enorme y esperemos que eso contribuya a que eleven la producción de energía verde para hacer lo que están haciendo ahora de infraestructura para inteligencia artificial. Pero desde el lado nuestro, podemos usar la inteligencia artificial para reducir la huella de carbono muchísimo, porque, claro, depende en lo que la estén usando. Entonces, son dos cosas distintas, el uso de lo que ellos están montando y la energía que ellos requieren para montar lo que están montando. Y esos son dos mundos distintos. Busquemos en qué podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial para que nos apoye en la innovación verde. Y eso es perfectamente posible. ¿Cuál es su opinión de la madurez de los ecosistemas de innovación en Latinoamérica? ¿Sería posible un trabajo colaborativo entre distintos países de Latinoamérica? Bueno, los ecosistemas de innovación, claro, nosotros siempre hemos hablado de los sistemas nacionales de innovación y de que hay relaciones internamente, pero siempre hemos estado criticando, como les decía antes, que no hay puente con el sector privado. Bueno, ese es el primer problema, que tenemos que enlazarnos con el sector privado. Yo les cuento que yo no he sido solamente investigadora, yo he sido servidor público. Yo fui directora de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento en Venezuela, mi país, y de eso hace mucho tiempo, por supuesto, cuando estaba joven. Entonces, eso fue en los 80. Y lo que hice fue montar dentro del Ministerio de Fomento, es decir, el Ministerio de Industria, monté allí una dirección de desarrollo tecnológico para ayudar al sector privado y a las empresas del Estado grandes, que el aluminio, el acero, la PDVSA, la petrolera, para que ellos se innovaran ellos mismos, pero además que ayudaran a sus proveedores a innovar. Entonces, una vez que uno entró al sector privado y empezó a trabajar con ellos para innovar, mejoró la relación con los académicos que podían ayudar. Claro que eso después lo destruyó Chávez y ya no se pudo hacer nada. Pero los logros, cuando uno trabaja con el sector privado, con innovación desde allá, se logra una cosa muy importante.
ustedes saben lo que es un cantilever en construcción, que es una cosa que tiene solo un apoyo y entonces esos techitos y cosas que se sostienen. Eso es un cantilever. Bueno, yo creo que no había puente, que lo que había era un cantilever, porque del otro lado no había capacidad de innovación. Y si uno no tiene capacidad de innovación, tampoco tiene capacidad de saber qué es lo que innovadores lo pueden ayudar, en qué lo pueden ayudar. Entonces, la idea era que ellos empezaran a hacer pequeñas innovaciones en su proceso e identificaran aquello que ellos no podían hacer. Y entonces con eso se iban al sector académico, al sector, a las diferentes instituciones innovadoras, tecnológicas, científicas, etcétera. Y entonces ya allí se creaba el puente, porque había que construir el apoyo del otro lado para que hubiera un puente. Entonces, les digo por experiencia que una vez que uno trabaja con el sector privado, ayudándolo de verdad a lo que ellos consideran que necesitan y no a lo que uno cree que necesitan, cambia la relación radicalmente. Como no tenemos tiempo de que yo les cuente los procesos, pero al principio no querían nada conmigo, porque no querían nada con el gobierno que se metiera en su tecnología. Y yo lentamente los fui convenciendo de que yo los iba a ayudar de verdad, que yo no iba a pretender que yo sabía más que ellos. Y llegó un momento en que teníamos relaciones espectaculares con todo el sector privado y de allí en adelante, bueno, con todo el sector que trabajamos con la gente, con unos grupos nada más, no teníamos capacidad para trabajar con todos. Pero a algunas empresas las salvamos. No sé si después sobrevivieron, la verdad. Tantas cosas que han pasado en mi pobre país. Buenos días, doctora. Un verdadero placer escucharla esta mañana. Fue bastante constructivo y buena la charla. Pensando en esta triple ventana de oportunidad y enfocándonos en la parte tecnológica, específicamente para América Latina, se ha observado muchos esfuerzos en los últimos años por el tema de digitalización, por estar renovando los modelos de negocio tradicionales y estar tratando de encontrar las oportunidades que pueden ayudar tanto organizaciones públicas como privadas a tener una mejor subsistencia, a innovar temas de transferencia tecnológica. Sin embargo, también es una realidad que América Latina todavía está unos pasos atrás de lo que podría estar otras economías mucho más avanzadas en adopción tecnológica y digitalización. Bajo este contexto, doctora, me gustaría conocer su perspectiva, ahorita que nos compartía el tema de trabajar juntos, instituciones y iniciativa privada. ¿Qué recomendaciones o qué es lo que podría estar ayudando a ayudar con a contribuir con esta adopción tecnológica, con esta revolución digital que pudiera ayudar a los países de América Latina en desarrollo? Bueno, en parte, educación. O sea, hay que lograr dominar las nuevas tecnologías y penetrar por las buenas el sector privado para trabajar con aquellos que quizá no lo están haciendo. Pero básicamente son tres cosas. Uno, entrenamiento. Dos, apoyo estatal. Y tres, reglamentación. O sea, crear condiciones positivas para los que hagan innovación. Hay que ayudar con las patentes, hay que ayudar con el empleo, con el facilitar la existencia de personal calificado para lo que necesitan, y eso es universidades, pero también mejorar muchísimo la educación técnica. La educación técnica es esencialísima, porque la educación universitaria generalmente hace como que los que dirigen las empresas, y claro, muchas otras cosas, pero básicamente si uno no tiene buenos técnicos, las empresas no pueden funcionar bien. Y pretender que las empresas mismas entrenen, en algunos casos no tienen más remedio que hacerlo, no resuelve los problemas. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer, esas son obvias.
O sea, no es nada nuevo, es eso, pero hacerlo bien y saber en qué dirección hacerlo y qué tipo de gente entrenar. Y para eso hay que trabajar con el sector privado. Y no les niego que hay corruptos, hay desastres. El sector privado está hecho de todo igual que el mundo entero. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que le importa a los trabajadores, hay gente que no le importa, hay gente que le importa el ambiente, hay gente que no le importa, hay gente que está obsesionada por hacer dinero y hay gente que quiere contribuir con el progreso del país. Bueno, uno va descubriendo con quién puede trabajar y con quién no. Y entonces gradualmente va logrando mejorar un sector privado que participa en el progreso con gusto, que participa porque le importa. Y mientras más éxito tengan esos con quienes se trabaja, pues más entenderán incluso los más corruptos o los menos preocupados por el país, van entendiendo que por esa ruta a lo mejor les va mejor y entonces se van incorporando. Doctora, dos preguntas de manera muy breve. La primera, aprovechar la reglobalización también implicaría cierto grado de proteccionismo para nuestra, ¿cómo se llama? Para nuestros países de América Latina, sin duda alguna, para impulsar ciertos sectores. Al respecto, en su experiencia, indudablemente es complejo lograr el balance entre aprovechar la relación internacional y el proteccionismo, pero dos sectores claves para América Latina en esta nueva oportunidad. Y la segunda, pensándolo en la perspectiva de la innovación pública. Puedo pedir que te conteste la primera y después me digas la segunda. Porque... Sí. Ok. Bueno, hay una cosa muy importante acerca del proteccionismo. Si tomamos el ejemplo de Corea y Taiwán, ellos aplicaron proteccionismo fuerte, pero era para que aprendieran a exportar. Nosotros aplicamos proteccionismo para que no se exportara. Y esa diferencia es enorme, porque claro, el proteccionismo es una herramienta súper importante. Bueno, y hoy en día la está usando todo el mundo. Ahora que Trump empezó con el mundo de las tarifas, de los aranceles. Entonces, el proteccionismo hay que diseñarlo de tal manera que sea para que aprendan a exportar. ¿Saben lo que hicieron los coreanos? Bueno, creo que tienen un profesor coreano ahí que seguramente les explicará eso mejor que yo. Yo lo conozco solo vía Alice Amsten, que escribió un libro espectacular que le explica a uno cómo funcionó Corea. Pero lo que ellos hicieron fue subsidiar y proteger el mercado interno, pero usted tenía que competir obligado en el mercado externo, incluso al comienzo con subsidios, pero tenía que tener calidad mundial y tenía además que conseguir mercados externos para poder merecer la protección. Entonces, claro, si uno usa la protección mientras la empresa llega a ser competitiva, todas las grandes marcas coreanas de hoy tuvieron su periodo de protección, pero ellos estaban luchando por obtener los mercados externos y además por innovar para ser mejores que lo que al principio estaban haciendo, que era simplemente el producto extranjero, producirlo en mejores condiciones y exportarlo desde Corea. Y lo mismo hizo Taiwán, y gradualmente con esa situación lograron ser ellos los grandes diseñadores. Hoy en día hay cantidad de productos donde los coreanos están al frente, habiendo tenido esa historia de hace 40 años donde necesitaban protección. Entonces, esa es una herramienta válida, pero bien pensada, bien montada. Claro, no es que estábamos equivocados con la sustitución de importaciones, es que esa era la única manera de lograr que se cumpliera el objetivo de los países desarrollados, que era aumentar su mercado, y el objetivo nuestro, que era aumentar el empleo. Entonces, con esas dos cosas teníamos ese interés y crecer y qué sé yo. Y no solo aumentamos el empleo, como les dije en la charla, logramos una cantidad de cosas. Nosotros estamos por delante de África en general
gracias a la manera como hicimos la sustitución de importaciones. Ahí hay que darle gracias a Prevish y a CEPAL por esa maravilla de esfuerzo que hicieron, pero no supimos hacer la transición. Ahora tenemos que hacerla. Ahora tenemos que empezar a pensar en otras formas de proteger y otras formas de subsidiar para que nos lleven al progreso y no solamente a la cantidad. Desde una perspectiva de la innovación pública, pensándolo en las estrategias, en políticas de CTI, ciencia y tecnología, yo quisiera preguntarle, hay una nueva ola de políticas orientadas a misiones, transformativas, etc., que parecen tener un cambio radical al buscar solucionar problemas muy asociados a los grandes desafíos. Aún América Latina está como en una etapa emergente este tipo de políticas, pero considera que serían estrategias viables dado los desafíos actuales, sumándolos a estas ventanas de oportunidad. Sin ninguna duda, la idea de misiones, esas son las innovaciones que se están haciendo a nivel del sector público. O sea, ¿cuál es la característica de las misiones que las hace importantes en este momento? Las misiones no son un objetivo ni tampoco son una estrategia completa. Las misiones son un objetivo claro, lograr que 50% de las familias tengan educación y alimentación para los hijos en 4 años en esta zona. Entonces uno tiene el logro en cuantitativo, el tiempo en que lo va a lograr y además una tarea que involucra ciencia, tecnología, empresas biológicas, empresas de alimentos, empresas de educación. Entonces, se logra que los diferentes ministerios que estén involucrados en el tema funcionen de manera interactiva, porque nosotros tenemos silos. Los ministerios funcionan como silos, completamente separados, no se comunican y no trabajan juntos. Entonces, claro, cada uno está viendo su pedacito y funciona de manera, además, con reglas muy tiesas y con falta de innovación interna. En cambio, cuando uno trabaja sector público, sector privado y varios ministerios involucrados, a lo mejor uno hasta cambia la noción de ministerio. Entonces, eso es importantísimo, la innovación en cómo se hacen las políticas, empezando por una cosa importantísima. Hasta ahora, las estrategias de desarrollo, lo que nosotros llamamos política industrial, perdón, saben que estoy enferma, pero yo creí que no tenía tos, parece que me va a venir. Lo que teníamos como política industrial era qué producir. ¿Qué producir? Y eso es muy distinto de cómo producir y con qué objetivo, qué es lo que vamos a lograr al final. No, porque claro, esa es la idea. Uno producía esto y esto y esto y esto y esto. Entonces generaba empleo aquí que aquí, lograba crecimiento del PIB, lograba crecimiento de la productividad, bueno, lenta, pero por ahí en algunos casos era alta. Y éramos como cuantitativos. Debemos hablar ahora no solo cualitativo, metas cualitativas, sino metas tecnológicas, metas de avance tecnológico y metas de interacción. O sea, unas metas de logro, no unas metas de suma, de sumar, sumar, sumar. Es otra manera de mirar el objetivo. Por eso es que eso de las misiones es muy útil. Porque si uno practica con las misiones, termina entonces haciendo del objetivo general del país algo como una gran misión, que también donde funciona el sector público y el privado juntos, y el sector público, diferentes instituciones públicas trabajando juntas y diferentes instituciones privadas trabajando juntas. Y todo el conjunto creando progreso en el país y mejorando la vida de las mayorías
y reduciendo la violencia. O sea, son muchas cosas. Incluso reducir la violencia, uno puede decir, reducir la violencia. No, eso no es suficiente. Así no sirve. Tiene que decir que se reduzca el número de tal cosa, de muertes, de esto, de aquello, de que se aumente el empleo en la zona donde hay esto y que en tanto por ciento, en tantos meses o en tantos años. O sea, hay que concretar qué es lo que se va a lograr, porque si no, uno no sabe si lo logró. Y mucho menos si lo que está haciendo es nada más que cantidades sin hacer el objetivo un objetivo global. Bueno, aquí aclaró el amigo lo que quería decir. Era, por ejemplo, el metaverso. Eso de los escenarios inmersivos, eran escenarios inmersivos tecnológicos, claro, yo eso sí sabía, lo que pasa es que creía que eran escenarios inmersivos sociopolíticos. Bueno, el metaverso, los que son expertos en eso pueden montar su metaverso, eso no es, o sea, eso como política del Estado no me parece, pero como política o como estrategia de unos tecnólogos que saben de eso y que montan, bueno, perfecto, móntenlo. Y a lo mejor lo montan en asociación con empresarios que están haciendo cosas. O sea, la tecnología se puede usar de mil maneras. El asunto es cuál es el objetivo y cómo, o sea, si tenemos un objetivo amplio, si estamos hablando de lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, lo que tienen que hacer los empresarios, todos los metaversos que quieran y toda la inteligencia artificial que quieran. O sea, ahí la iniciativa privada hay que darle chance de que haga las cosas y posiblemente apoyar, teniendo unos sistemas de evaluación que permitan ver si efectivamente. A mí me preocupa un poco que hay una parte no de la inteligencia artificial, sino de las tecnologías digitales, que se ha ido mucho hacia los juegos o hacia cosas que son como socialmente no muy importantes. Y porque se pueden, porque como se puede hacer y además pueden hacer dinero con eso, pues por ahí se van. Y hay tal cantidad de problemas que se podrían, los problemas de la vejez, por ejemplo, la cantidad de cosas que se podrían hacer con las nuevas tecnologías para ayudar a la vida y además es negocio, digamos, ayudar a la gente mayor que tiene tantos problemas que se pueden, con lo que ayudar al sistema de salud, ayudar al ambiente. Hay muchas cosas, a la agricultura, o sea, las tecnologías digitales para la minería, para todo. Hay una cantidad de cosas verdaderamente útiles y hay cosas que son como jugar. Entonces, yo diría que jueguen los que quieran jugar, pero que el Estado se ocupe de que esas tecnologías se utilicen para objetivos sociales y objetivos económicos multiplicadores. Agregando él que también sirve para simuladores que utilizan médicos, pilotos, bueno, perfecto, con gente que está en la vida real, maravilloso, los pilotos, los médicos. Claro, ahí se ve hasta en qué cosas puede contribuir. Una cosa que es muy importante es que nosotros a veces queremos utilizar la tecnología. ¿En qué la utilizo? ¿En qué la utilizo? ¿En qué la utilizo? Claro, yo creo que es al revés. Si yo quiero hacer una mesa, yo necesito madera, martillo, clavos, etcétera. Y si el clavo es una cosa tecnológica de alta, perfecto. Pero yo tengo que empezar por decir, yo quiero hacer la mesa. No, yo tengo un martillo, ¿qué hago con este martillo? Bueno, nada. Si tú no lo necesitas, entonces la actitud hacia la tecnología es muy importante, que sea primero el objetivo, después la tecnología. Y no primero la tecnología y después el objetivo. Porque, claro, uno puede ver cuáles son los objetivos posibles y escoge uno, y entonces ahí sí se justifica la tecnología. Como está diciendo él, los médicos, los pilotos, etcétera. Ok. Si uno quiere mejorar la seguridad de los pilotos o quiere mejorar la capacidad de operaciones complejas para resolver problemas de salud, maravilloso, usted usa eso.
hay que empezar por el objetivo y después por cuál es la tecnología que mejor se adecua a eso.